Hola hermanitos, bienvenidos a este primer video de El Divino Redentor Iglesia Infantil. Lamentamos no poder verlos el día de hoy porque pues para poder evitar que más personas se enfermen con el coronavirus es mejor que nos quedemos en nuestras casas. Les recordamos que es muy importante lavarse las manos muy bien y muy seguido y seguir todas las recomendaciones de papá y de mamá. Hay que hacer la tarea que los maestros nos están enviando y los domingos vamos a escuchar la palabra de Dios, pero ahora por este medio, por internet. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante. Jesús camina sobre el agua. Y para eso quiero invitarlos a que escuchemos este video que está basado en Mateo 14, del 22 al 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: Calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Dijo Jesús: Ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: Qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: En verdad tú eres el Hijo de Dios. Bien, qué bueno que escucharon el video. Hoy, domingo 22 de marzo, como les decía hace un momento, vamos a escuchar el tema de Jesús camina sobre el agua, basado en Mateo 14, del 22 al 33. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos el domingo pasado? El día en que Jesús alimenta a más de 5,000 hombres y a muchas personas más. Muy interesante, ¿no? La forma en la que Jesús hizo este gran milagro y una vez más nos confirma y nos muestra su poder sobrenatural, que Él es el Hijo de Dios. Al final del día, Jesús le dijo a sus seguidores que se subieran a un bote y fueran al otro lado del lago de Galilea. Les dijo que iría más tarde a reunirse con ellos. Luego Jesús le dijo a las personas de la multitud que se fueran a su casa. Pero, ¿qué hizo Jesús después de todo esto? ¿Qué hizo Jesús después de que todo el mundo se fue a su casa? Seguramente Jesús estaba muy cansado en aquel momento, pues había estado predicando durante todo el día y habían estado caminando grandes distancias. Después de un día de trabajo, de un día de estar en la escuela, nos gusta descansar, acostarnos o quizá dormir un rato. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Jesús? Bueno, al terminar el día, dice la palabra de Dios que Jesús quería hablar con Dios, por lo que subió a las colinas para orar. Jesús con frecuencia pasaba tiempo a solas con su Padre. Dios siempre le daba la fortaleza para continuar su trabajo. Jesús sabía que Dios le daría las palabras que decir, le daría el poder para hacer milagros. Con frecuencia se detenía a orar antes de hacer algo más. Antes de hacer cualquier otra cosa, a Jesús le gustaba ir y ponerse a orar, a estar en comunicación con Dios. Jesús oraba por varias horas. Cuando terminó, bajó al lago y pudo ver que sus amigos estaban luchando para remar en el bote porque estaba haciendo un viento muy fuerte.
Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús fue hasta donde ellos se encontraban, caminando sobre el agua. Sí, lo escuchaste bien. Jesús fue hacia el bote donde estaban los discípulos, caminando sobre el agua. ¿Tú puedes caminar sobre el agua? No, yo sé que no lo puedes hacer. ¿Alguna vez has visto a alguien que pueda caminar sobre el agua? Pues no, porque esto es algo sobrenatural. Entonces, ¿por qué crees que Jesús pudo caminar sobre el agua? Muy bien, eso que estás pensando está muy bien. Jesús pudo caminar sobre el agua porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios mismo manifestado en persona. Pero, ¿recuerdas que Jesús también había estado orando a su Padre y pidiendo ayuda? Eso es precisamente lo que Él había estado haciendo antes de que esto sucediera. Y eso nos deja una gran lección para nuestra vida. Antes de hacer cualquier cosa, es importante orar y pedir a Dios que nos ayude. Igual que tú, los amigos de Jesús nunca habían visto a nadie caminar sobre el agua, por lo que cuando lo vieron venir, se asustaron mucho porque pensaron que era un fantasma. Y dice la palabra de Dios que los discípulos se asustaron y comenzaron a gritar. Sin embargo, Jesús inmediatamente les habló desde lejos y les dijo quién era, y les pidió que no se asustaran. Luego subió al bote. Tan pronto como él pisó, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces sus amigos, los discípulos, estaban completamente asombrados con lo que estaban viendo. Ellos vieron a Jesús hacer muchas cosas maravillosas. Estos milagros les ayudaban a creer que Jesús era realmente Dios y que podían depositar su confianza en Él. Dios quiere que sepamos que a pesar de cualquier problema, a pesar de que sucedan cosas difíciles en nuestra ciudad, en nuestro planeta, como lo son las enfermedades, Dios tiene poder por sobre todas las cosas. Y cuando Él se acerca con nosotros, podemos estar tranquilos. Vamos a repasar la lección del día de hoy con las siguientes preguntas. Me gustaría que las reflexionaras y las contestaras ahí en tu casita. ¿Qué hizo Jesús antes de caminar sobre el agua? Muy bien, Jesús oró, estuvo en comunicación con Dios antes de hacer este gran milagro de caminar sobre el agua. La siguiente pregunta, ¿por qué crees que Jesús caminó sobre el agua hasta el bote? Porque a través de este milagro Dios demostró tanto a sus discípulos como a nosotros hoy en día que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene poder para hacer aún aquellas cosas que nadie más puede hacer, aún aquellas cosas que están más allá de la naturaleza. Dios tiene poder para solucionar cualquier problema, aún las enfermedades, aún los virus. Dios tiene poder para resolver cualquier problema, como los discípulos se dieron cuenta. ¿Por qué estaban asustados los amigos de Jesús? Porque eso que estaban viendo era algo desconocido totalmente para ellos. Jamás habían visto a alguien caminar sobre el agua. Jamás habían visto una situación como esa. Sin embargo, Jesús, con sus palabras, los tranquilizó y les demostró que Él era Jesús y que Él estaba ahí para ayudarlos. Antes de hacer algo nuevo o importante, ¿qué debes hacer primero? Primero debemos de orar. Por eso todos los días al levantarnos debemos orar y estar en comunión con Dios y pedirle a Él que nos ayude en todas las cosas que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la cual vamos a tener la plena seguridad y plena confianza de que Dios estará con nosotros. Vamos a hablar con nuestro Señor Jesús en este video y pedirle que sea con nosotros. Señor Jesús, cada vez que comienzo a hacer algo, ayúdame a acordarme de ti y a primero orar. Necesito que me ayudes y me orientes. Quiero que todas las personas a las que ayudo sepan que tú eres quien me está ayudando. Quiero que ellas también te conozcan. Y Señor, te pido por tu iglesia durante este momento de enfermedad, que guardes a cada uno de ellos, que guardes a todos los niños, Señor, y a sus papás, que no permitas que el virus toque sus casas, que no permitas, Señor, que llegue la enfermedad a ellos, Señor, sino que tú los defiendas y les des la plena seguridad de que tú estarás con nosotros en cualquier circunstancia.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muy bien, muchas gracias por haber escuchado este video y pues vamos a seguir orando y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios cada que tengamos oportunidad. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.